Y bien, amigos, amigas, ya estamos de vuelta nuevamente con estos temas tan calientitos, tan candentes, tan en boga. Y estamos sacando lo mejor o la parte mejor de estos temas porque en realidad hay muchas cosas que los medios no van a decir o no tienen el dato, pero afortunadamente pues nosotros sí lo tenemos gracias a ciertas fuentes pues que hemos tenido en todos estos años de vida. Pero claro, más vida mía que vida de nuestro compañero Florentino, que es mucho más joven que nosotros. Así es, ¿o no, Florentino? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, Sí, Juanjo, ahí vamos. y el tema Sí, siguiente es la violencia en México, este, la violencia y cómo se genera, porque vamos a desmenuzar qué realmente esta violencia y cómo se genera, porque pues tenemos por ahí a ciertos personajes o villanos favoritos, ¿no? Que siempre salen en todas las noticias, ¿no? Y aquí están unos de ellos, ¿no? Pero ajá. realmente será esta parte, toda la parte de la violencia que existe en México. Adelante, Florentino. ¿Tú qué crees? Sí, Juanjo. Pues bueno, yo he comentado en otras ocasiones que no, me parece que lo más correcto sería referirnos como a las violencias, ¿no? Porque hay Exacto. diferentes tipos de violencias que padecemos y creo que en estos últimos 3 años se ha exacerbado, ya se ha hablado desde hace tiempo de esta declaración de guerra al crimen organizado por parte de Calderón, que bueno, era para encubrir su negocio de socio junto con García Luna, ¿no? Con uno de los cárteles dedicados a las actividades ilícitas y todo el negocio que esto les redituó a esta pandilla de delincuentes que empezando se robaron la presidencia de la República y después hicieron acuerdo con los cárteles del crimen organizado y con agencias de Estados Unidos para hacer este tipo de movimientos o de acciones como lo de Rápido y Furioso, ¿no? Que permitió la entrada de cientos de armas de alto poder, de mucho calibre, alto calibre, a nuestro país, exacerbando la violencia, pero me parece que esta violencia, bueno, se enmarca en la violencia neoliberal, la descomposición del neoliberalismo. Y mira, por ejemplo, en el caso de compañeros, compañeras, de maestros, maestras del movimiento maestría jalisciense, bueno, que nos pasan información, se dan, sobre todo a nivel de secundarias, se percibe, se enteran, se dan cuenta de alguna manera de cómo la violencia hacia niñas, hacia niñas y adolescentes ha venido creciendo diferentes tipos de violencia y por ejemplo yo recuerdo que el INEGI hace como unos 2 años, si no mal recuerdo, un año o menos de 2 años, hablaba de una encuesta en la que señalaba que más del 70% de las mujeres de 15 años hacia arriba, cuando menos una vez habían sufrido un tipo de violencia, ya fuera física, psicológica, laboral, económica, sexual o de algún otro tipo. Y era muy grave. Había algunas estadísticas, algunas tablas ahí informativas que ponía del crecimiento, comparándolo con los datos, eso sí recuerdo que era del 2015 al 2021, si no mal recuerdo, y la violencia que más crecía era la violencia sexual hacia las mujeres. Esto junto con los feminicidios, por ejemplo, y todo lo demás que tiene que ver con las otras formas de violencia que no solo padecen las mujeres, sino la sociedad en general. Pero a mí me preocupa recientemente datos que he estado yo obteniendo, Juan José, compañeros, compañeras, sobre la violencia generada por las bandas del crimen organizado, no solo del narcotráfico, sino de las demás actividades ilícitas como la pornografía infantil, la trata de personas, la prostitución de mujeres,
el tráfico de inmigrantes, etcétera. Pero cómo han venido estos grupos delincuenciales controlando el territorio. Muchos compañeros y compañeras, y eso es lo que me preocupa a mí, nos comentan que en muchos de los municipios foráneos a la zona metropolitana, aquí es menos evidente, pero ya hemos visto en el área metropolitana de Guadalajara, en diferentes lugares, por ejemplo, en la Colonia Constitución hace algunos años, repartiendo el cártel Jalisco Nueva Generación en camionetas con chaleco y armado, repartiendo despensas a la población. También hace poco sucedió en el barrio del Retiro, por ejemplo, pero no es algo cotidiano que se vea todos los días de esa manera. Sin embargo, hay lugares fuera de la zona metropolitana donde eso es común todos los días, quienes controlan el territorio, quienes determinan, deciden, mandan, definen lo que hay que hacer en poblados pequeños, municipios pequeños, son las bandas del crimen que ellos patrullan con sus camionetas blindadas y no blindadas de manera rústica, pero con armas de alto poder, vestidos con sus trajes camuflajeados, con sus chalecos antibalas, y que ellos están controlando el territorio. Hay muchos lugares donde la policía ni otros tipos de grupos de vigilancia o de protección, ya sea policía estatal, guardia nacional, ejército, que no entran, o si entran, les avisan a los entran y salen y les avisan a los delincuentes que ahí van para que se escondan un rato mientras hacen su rondín, se retiran y vuelven otra vez al control del territorio. Eso es algo muy extendido ya, Juan José, y que a mí me preocupa bastante por lo que implica en términos de generación de inmovilidad social, de miedo, de pánico, de terror, de control sobre la población y sobre las actividades de todo tipo, económicas, comerciales, industriales, financieras, etcétera, etcétera. Es algo que me parece a mí muy grave que está sucediendo en nuestro país, Juan José, y que no se ve cómo se pueda detener esta situación. Bueno, hay una cuestión que ya la ha tratado el presidente en las mañaneras, y nosotros lo sabemos también porque nosotros vimos la evolución precisamente de estos cárteles, y desde ahí de llamarlo cárteles, pues es una invención de la DEA, ¿no? O sea, no, en realidad no es algo que se hayan impuesto los mismos delincuentes, sino que así ya los clasifican. Pero eso que mencionas tú en un principio de generar violencia no es raro cuando tú te tratas de apoderar de un territorio, y eso lo hace muy cotidianamente en los Estados Unidos, ¿no? En todas sus guerras, en todo el mundo, siempre lo ha hecho. Y esto a mí me llega a la memoria el hecho de las compañías, por ejemplo, norteamericanas que empezaron a operar en Centroamérica, sobre todo la Union Fruit Company, ¿no? ¿Te has de acordar de ella? Sí. Por ahí por los 60s, en la que también utilizaban guardias blancas para apoderarse de territorios. Haciendo una analogía de lo que pasa hoy, pues son ejércitos privados. La delincuencia organizada es un ejército privado que sirve a alguien. Yo dudo mucho, aunque muchos periodistas lo afirmen categóricamente, que el Chapo Guzmán y que varios de los grandes capos que han surgido en México tuvieran siquiera la grandiosa idea de ser cárteles internacionales, ¿no? O sea, porque difícilmente muchos de ellos terminaron la primaria. Entonces, ¿de dónde sale tal ingenio, no? Para llegar a esos estratos. No, la verdad no, porque esto viene pues ya planificado desde las agencias norteamericanas, las mismas que se encargan de desestabilizar gobiernos, de manejar recursos, no recursos de las naciones no legalmente. Y ahorita está sucediendo en Siria también. No sé si estés enterado ahorita de que las
el conflicto en Siria, en realidad es un conflicto para despojar a Siria de su petróleo. Están haciendo un saqueo tremendo de petróleo. Entonces, es lo mismo que empezó a suceder en México. ¿Cómo ocupar esos territorios, por ejemplo, para la minería, para la extracción del petróleo, cuando se otorgaron las concesiones a las potencias o a las compañías transnacionales, cuando había una oposición, por ejemplo, de campesinos o de maestros para que no se apoderaran de esas tierras? Pues el crear ejércitos privados y hacer que las autoridades pues se hicieran de la vista gorda, ¿no? Este modus operandi no es nuevo. Para mí en lo particular no es nuevo porque tenemos todos sus antecedentes, todos sus escritos. Por ejemplo, el libro de este Manuel Buendía, el periodista que asesinaron en la Ciudad de México, era precisamente el testimonio de que estas bandas o estos crímenes que había, pues en realidad era un solo cártel, que era el cártel de la CIA, ¿no? La CIA era la que armaba y desarmaba cárteles y movía y quitaba y destituía a gobiernos, sobre todo en Centroamérica, como te lo había mencionado, porque el principal objetivo de todas estas compañías y estos, digamos, agencias es el apoderarse de las riquezas de las naciones. Esto ocurrió también con la destitución de Evo Morales o la destitución de Manuel Zelaya o todos los presidentes pues que ha habido en Centroamérica y parte de Sudamérica, porque se oponían precisamente a que se llevaran las riquezas que pertenecían a los países. En México, el crear los cárteles es un hecho de que no nada más es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas es un pretexto. Existe, sí hay pérdidas de vidas humanas, sí existe la drogadicción en los Estados Unidos, pero se me hace increíble que un país con ese potencial para crear una guerra o estar ahorita actualmente combatiendo contra Rusia, no pueda detener a una bola de forajidos, ¿no? Digo, me suena ilógico. Entonces, lo que hacen en estos territorios, y aquí lo estamos viendo, qué territorios tienen ocupados, simplemente el que tú te enfoques en esa problemática de la violencia, del tráfico de blancas, en fin. Pero ¿qué hay más detrás de esto? ¿Qué es lo que más que se persigue de esta situación? Pues se persigue el apoderarse de alguna parte de este territorio, porque si vemos, por ejemplo, Tamaulipas o toda la parte norte de México, pues es la vía para traficar droga por Tamaulipas hacia los Estados Unidos, y se tienen indicios o hay investigaciones en las que pues ahí no hay problema ni siquiera por parte de la DEA porque pasen estas drogas. Entonces tú ya no le encuentras lógica a las cosas, y sobre todo en el momento en el que dices, sí, bueno, sí pasan drogas y tienen mucho dinero, ¿quién les vende las armas, no? ¿Quién los arma? ¿Quién les da, sobre todo material táctico? Porque esto no sucedía, pues, digamos, en los 70s, en los 80s, cuando nacen el cártel de Sinaloa. No tenían tal armamento como lo tienen ahorita, porque en un video que vi recientemente en que el ejército está deteniendo a una gavilla de delincuentes, se está atacando a la banda por medio de un helicóptero, pero se nota que por parte de los que están en tierra les están lanzando misiles. No son ráfagas de las armas de alto poder, sino misiles. Entonces, ¿quién les proporciona los misiles? Porque no creo que ellos los hagan artesanalmente tampoco, ¿verdad? No, lo creo muy, muy, muy descabellado, máxime, volviendo al tema de que son personas que no han tenido ni siquiera la más mínima
preparación académica o algo, ¿no? O sea, que hayan tenido cuando es la primaria o la secundaria. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde se les da? Pues claro que debe de haber un tráfico y como bien lo dijiste con Felipe Calderón en Rápido y Furioso, lo que se pretendía era armar precisamente a estos grupos. Y se le revirtió, pues se le revirtió ese armado porque pues te acordarás que derriban el avión de Juan Camilo Muriño, que dijeron que fue un accidente, ¿verdad? Y se estrelló en la Ciudad de México prácticamente. Y que fue por una falla del piloto, pues sí, ya no estaba para defenderse, pues se murió en el mismo accidente, pero hay indicios de que fue un lanzacohetes con el que lo bajaron, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, porque pues no había cumplido Felipe Calderón con uno de los compromisos que había tenido con estos grupos delincuenciales, que si te has de acordar, ahí en ese momento es donde toma mayor relevancia Genaro García Luna en esa época como el gran jefe de la, de la Policía Federal, de la AFI, en fin, todo ese tipo de organismos. Y entonces el que le estorbaba en ese momento, que era Juan Camilo Muriño, que era el que detentaba otro de los poderes junto a Felipe Calderón, pues ya no estaba. Lo mismo con el asesinato de Blake Mora. Te has de acordar también que murió en ese mismo, no sé si en ese mismo evento o en otro evento posterior, junto con un general también del ejército. Entonces, como vimos en el tema anterior de los panistas de saber que se les estaban quitando sus prerrogativas, pues estas gentes, y yo creo, estoy muy convencido atando los cabos convenientemente, que solo son piezas de un ajedrez mucho más grande del que estamos viendo realmente en juego, ¿no? O sea, no tenemos una certeza realmente quién esté manejando los hilos, ¿no? Como lo sabemos, el gran capital, el que no se ve, el que está en la oscuridad de los movimientos, simplemente nombra a CEOs, como se les dice vulgarmente a los gerentes de gerentes, que son los que aparecen, digamos, en los diarios, como Elon Musk y todos ellos, pero en realidad, pues atrás de ellos hay un sinnúmero de inversionistas y de grandes capitalistas que son los mismos que han controlado el dinero pues desde siglos pasados, ¿no? Hablando de colonialismo, del colonialismo, pero siguen utilizando los mismos sistemas y los mismos temas. Y te has de acordar de la guerra del opio, digo, no porque estuviste ahí, pues la guerra del opio con China, que la empiezan precisamente Inglaterra para hacer un control del territorio y hacer el tráfico de drogas ellos. En realidad no estaban combatiendo a los chinos por el opio, sino por el control territorial. Entonces son cosas que necesitamos que nuestro público la sepa para que no se vaya únicamente con la finta de que es por cierto personaje que hace el tráfico X, ¿no? Si no es por intereses todavía muchísimo más grandes, pero nosotros sí tenemos que poner cartas en el asunto para que a nosotros no nos afecte como ciudadanos, porque a final de cuentas nosotros únicamente somos carne de cañón en todo esto y nos hemos de acordar las personas que fallecieron cuando el ataque de la escapada del Mencho, me parece, no sé, cuando Aristóteles Sandoval supuestamente los persigue y estos atraviesan camiones todavía con gente arriba en López Mateos y en ellos se queman niños y se queman mujeres y se queman personas en esos camiones. Entonces, digamos que, como dicen los gringos, nosotros somos el daño colateral de ellos, ¿no? Pero pues nosotros obviamente no vamos a admitir el que seamos esa parte que nos está asignando los Estados Unidos para ese daño colateral, sino que
así como lo estamos haciendo ahorita, pues tratar de cambiar nuestro paradigma del gobierno o de las personas que van a gobernar para que esto se respete mucho más a México como país y no venderlo como lo han hecho pues los anteriores gobiernos, ¿no? Representados por estos personajes que ya vimos nosotros o que ya hemos mencionado como Calderón y X, Y, Z, ¿no? Hasta llegar hasta los 60 o los 50, ¿no? Entonces, esa es mi postura, mi lectura, pues, de todo esto. A lo mejor estoy equivocado, pero pueden desmentirme cualquier persona del público que nos vaya a estar viendo. Sí, bueno, sí, hemos visto cómo estos grupos de estos cárteles, grupos del crimen organizado, se convierten en ejércitos que utilizan los grandes empresarios que quieren despojar de territorio a poblaciones para la minería y para otro tipo de actividades. Y también son utilizados para el control social de la población a través de la generación del miedo. Es correcto. Y a mí, lo que me preocupa es cómo han venido ganando espacio en el control territorial, porque efectivamente teniendo el control territorial, pueden actuar a la orden de quien los estén regenteando o con quienes trabajen o con quienes les lleguen al precio para hacer cualquier cosa que les ordenen o que coincida con sus acciones criminales y de negocios bueno, y traer consecuencias para la nación, para la población. Efectivamente, detrás de estos grandes o medianos o regulares grupos del crimen organizado que los propios Estados Unidos reconocen como 12 principales o 12 bandas delincuenciales organizadas en el país, y también datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gobierno Federal hablan de esos mismos grupos organizados, y también entre 5 y 7 se señalan son los principales para generar el miedo y llevar adelante las actividades criminales y delincuenciales. Mira, hace como unos 3 meses, yo creo, escuché una entrevista con el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantera del país, y decía que el 80% de los afiliados, no todos los restauranteros y negocios de ese tipo, bares, restaurantes, antros, todo ese tipo de actividades, no todos, decía, en el país están afiliados a la Cámara decía en ese tiempo esa persona. Pero de quienes están afiliados nos dicen que el 80% tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado, ¿no? Entonces es un impuesto más que tienen que pagar a grupos de la delincuencia. Y efectivamente estos grupos están vinculados al gobierno norteamericano, a las agencias norteamericanas que contribuyen a crearlos, a controlarlos, pero también es cierto que en determinado momento se les sale del control, y entonces es cuando los combaten, cuando ya no están cumpliendo las órdenes o acatando o sirviendo a los intereses para los cuales fueron creados. A los norteamericanos les interesa mantener a la mayor cantidad de su población drogados, y si se mueren por la droga no hay bronca, les ayuda eso. Y tan es evidente esto, Juan José, que por ejemplo nunca escuchamos hablar de los cárteles del crimen organizado norteamericano, porque el fentanilo pues no llega, ni la droga, a los millones de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas y norteamericanos. No llega por correo, no llega por internet, alguien se los lleva, alguien se los ofrece, alguien se los vende de manera directa. Entonces, y esos grupos que son estadounidenses, ¿en dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen contra ellos? No, efectivamente tiene que ver
con el control por parte de Estados Unidos, entre otras cosas, de las naciones y de su propia población. Y bueno, eso ya tiene tiempo. Hace algunos días vi un video donde entrevistaban a un exfuncionario de la CIA, que el periodista le cuestionaba de qué se creían las agencias del gobierno norteamericano, tanto la CIA como el gobierno gringo, se refería al golpe de Estado, me acuerdo de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, y decía cínicamente el exdirector de la CIA, que no recuerdo su nombre, decía, bueno, lo hicimos para salvaguardar nuestra seguridad nacional y el mundo tiene que acostumbrarse a eso. Los Estados Unidos vamos a hacer lo que tengamos que hacer, donde tengamos que hacerlo, para salvaguardar nuestra seguridad y nuestros intereses. Y el mundo, y le decimos al mundo, mundo, acostúmbrate porque esto así va a ser. Entonces, esa es la actuación cínica de los grupos norteamericanos, del gobierno norteamericano, perdón, y de sus agencias que se dedican a intervenir en todas las naciones y que tienen, bueno, invadido muchos países con avanzadas militares o cuarteles militares instancias militares para el control de la población en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, no solo en América Latina. Aquí en México no lo tienen así, de ese tipo, pero tienen centros de inteligencia que controlan, a través del cual controlan muchas de las actividades y las regulan. Y bueno, la violencia, que es diversa, está vinculada, por un lado, yo concluyo con esto, por un lado, a la necesidad de control del territorio de las grandes empresas extranjeras, imperiales, dominantes, y los intereses de Estados Unidos sobre todo, pero también de Canadá, por un lado, y por otro lado tiene que ver con la descomposición social que esto trae aparejado y cómo se refleja y repercute en la cotidianidad de la vida de la población, que cada vez está más expuesta a cualquier situación de violencia, a cualquier riesgo, en cualquier momento, ante esta desbocada e incontrolable por el momento todavía situación de violencia, que por lo que hace el gobierno federal no da resultados todavía. Es una estrategia diferente, una visión diferente a los gobiernos anteriores de cómo enfrentar esto, pero me parece que también la población deberíamos de ir haciendo el vacío a este tipo de grupos y de personajes que se dedican a las actividades de la delincuencia de cualquier tipo y afectar a la sociedad. Y a mí, yo termino con esto, Juan José, en el tema de esta situación de a mí lo que me preocupa por lo que pudiera implicar es el control territorial que yo alcanzo a ver, no sé si esté equivocado, pero alcanzo a ver un control cada vez más amplio del territorio nacional por este tipo de grupos y desatando una violencia cada vez más permanente y más intensa. Y yo lo asocio con esfuerzos de la derecha para generar una situación de desestabilización y que incluso puede servir a los intereses de intervencionismo norteamericano, que cada vez se ve que tiene más deseos de hacerlo, cada vez ve más en riesgo sus intereses aquí en el país. Y entonces me preocupa esa situación de cómo puede este control territorial, militar por parte de las bandas delincuenciales de una parte del territorio y cómo puede eso vincularse con los intentonas golpistas de la derecha o con las intentonas intervencionistas norteamericanas sobre todo. Me parece que es grave esta situación, por eso tendríamos que ponerle, creo yo, más atención a este tema. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, y te has de acordar de esta frase o de este estudio de Carlos Marx,
del Capital, creo que viene en el libro del Capital esto de la superestructura, y creo que la estamos viendo ahorita en vivo y a todo color, ya no está en teoría, ¿verdad? Porque la superestructura sirve para soportar precisamente gran negocio, como es el norteamericano, creando supuestamente las bases legales para decir que un país es democrático o no, ¿verdad? Por eso ahorita está tan en boga la disputa entre la Suprema Corte de Gobierno y el Senado, porque precisamente el capitalismo crea estas superestructuras tanto para proteger a los que violan la ley, como para castigar a los que violan la ley que ellos mismos diseñaron para someter a una nación. Entonces, ahorita estamos viendo que se está tratando de reformar 25 leyes, cuando en las épocas peñistas o calderonistas se reformaron 1250. Entonces, lo que están tratando de hacer ahorita en la Suprema Corte es mantener el status quo. Parte de esto es también el liberar delincuentes, como lo hemos visto ya. O sea, liberan delincuentes, liberan piezas que a ellos les sirven para precisamente orquestar un golpe de Estado real. O sea, yo lo estoy viendo como una posibilidad de un golpe de Estado real, porque en un momento determinado la Suprema Corte puede negar hasta una elección democrática, ¿sí? En una elección en la que se pueda decir que se obtuvo el triunfo de determinada fuerza política, pero que ella la desconocen simplemente por una queja de los contrarios, así como se está sucediendo actualmente. Entonces, este control que se tiene de más territorio, así como lo estamos viendo, lo estás viendo tú, lo estoy viendo yo, es precisamente para apuntalar este tipo de acciones, porque ahorita no tienen control del ejército. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan otro ejército, ¿no? Ajá, Es así lo que pasó con ISIS en Medio Oriente, con Al Qaeda, con X, Y, Z, ¿no? De los que vimos de las luchas del Golfo, en el Golfo Ajá, Pérsico. Entonces, yo, sí, yo estoy viendo que se está configurando este panorama, ¿y? Y sí, se está configurando para 2024. Y ahorita la presión supuestamente democrática que está haciendo la oposición es negar todo, inclusive negar la misma ley. Entonces, la misma sí, ley que ellos mismos impusieron la están negando y les están dando la razón, nada más por quítame estas pajas, ¿no? O sea, sí, no están protegiendo la ley fundamental, sino están protegiendo nada más la forma en la que se aplica esa ley. De ahí que el presidente de la República mencione que es la Suprema Corte de la Injusticia de la Nación, sí, porque está muy lejos de cumplir la justicia, y sin embargo se va solo por la ley. Por eso hace la crítica, y bueno, pues a mí me atañe también, digo, porque soy parte del mismo gremio de los abogados, porque sí, la realidad es esa. Las facultades de derecho únicamente te capacitan como un técnico en la técnica jurídica. No ves más allá de esa técnica, y es o ganas o pierdes. Y de esa manera lo están viendo, porque así están diseñados, así como lo menciona Karl Marx. Está diseñada esta superestructura para, aunque pierdan, ellos nunca van a perder, ¿sí? O sea, nunca van a dejar de tener el poder, aunque democráticamente lo hayan perdido.
Entonces esto nos obliga pues a reformar y si no, pues a hacer la polarización real como la están planteando los neoliberales y los conservadores, ¿no? O sea, si realmente vamos a estar en polos opuestos, pues vamos a estar en polos opuestos porque esa va a ser la ley natural, ¿no? Ya la hemos visto y tú eres una persona que ha estudiado mucho todos estos tratados y sabes que estas teorías son de cientos de años, pero son más actuales ahorita que nunca. Y me podrás opinar tú de esto con toda confianza, porque esto encaja perfectamente. Parece que lo escribió ayer Carlos Marx. No sé si estés de Sí, acuerdo. sí, sí, cuando hace el estudio, el análisis sociológico y económico de la sociedad, precisamente la estructura social, y define cómo se acuerpan en un sentido o en otro las personas en dependencia de determinadas relaciones sociales, ¿no? Que se van creando con el tiempo y cómo construyen todo un aparato jurídico, ideológico, moral, ético, político, religioso, educativo, para buscar utilizar esos aspectos, esos medios para el control de la población. Y cuando es necesario, pues hacen uso de la fuerza, como en este caso lo han estado haciendo. Entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos que prepararnos, la población en este país, pues para dar otro paso, otro salto, otro avance en este proceso de democratización, de limpieza de la sociedad, de las instituciones, para acabar con estas bandas del crimen, del tipo de criminales que sean, ya sean los con licencia para actuar o los de sin licencia para actuar, Ajá. pero que están vinculados de alguna manera, están ligados y que sirven a lo mismo y trabajan para lo mismo, se ayudan mutuamente, se apoyan mutuamente y sirven, buscan cómo mantener, conservar un status quo, una determinada forma de vida, de sociedad, de nación, de gobierno, de relaciones, que diseñada por unos cuantos, que favorece y beneficia esencialmente a esos pocos cuantos, y que cuando es necesario, pues no solo ya cuando es insuficiente los controles sociales, mediáticos, culturales, pues recurren a la fuerza bruta, directa, para tratar de evitar que se les salga de control la situación. Y bueno, en eso estamos. Y yo creo que efectivamente ya lo he señalado en otras ocasiones, lo hemos comentado en diversas actividades, tanto del programa como en reuniones, pláticas que, que nos invitan, de que la derecha no quiere dejar pasar